Bienvenidos una semana más al canal de Análisis Técnico Street, después de las últimas semanas en las que no hemos publicado este vídeo del resumen semanal. Volvemos con el vídeo resumen en el que vamos a ver esa acción protagonista de la semana, esa acción que se encuentra también en una zona clave en el gráfico, una acción también que se encuentra en una zona de divergencia y que podríamos esperar un movimiento importante en las siguientes semanas, y también veremos todas las acciones que me habéis pedido a través de Twitter. Pero antes de comenzar con los gráficos, vamos a comentar algunas de las noticias más importantes esta semana y vamos a analizar cuál es la situación en el mercado ahora mismo, ya que está habiendo muchas dudas de si será al final de esa fase alcista en los mercados, y vamos a ver con noticias que podemos esperar. Bueno, pues la principal noticia de esta semana, como ya sabréis, ha sido el dato de la inflación en Estados Unidos, que se ha situado en el 6,8 interanual. Como vemos, la tasa de la inflación sigue subiendo, siguen creciendo esos precios. Ya se estaba diciendo que sí iba a ser estacional, que no debíamos preocuparnos, que iba a ser una inflación pasajera, pero como vemos, sigue subiendo mes a mes. Y lo más relevante y lo que nos hace pensar que no va a ser una inflación pasajera ya es que muchas empresas, sus trabajadores están pidiendo una subida de los sueldos que se equipare con la inflación. Es decir, si pensásemos que va a ser algo pasajero, no se pedirían estas subidas de sueldo, porque va a ser algo que se mantenga durante solo unos meses. Pero si se piensa que se va a mantener esta inflación durante años, ya es cuando se empiezan a pedir medidas, se empiezan a intentar revalorizar los sueldos con inflación. Tenemos ahora mismo un ejemplo muy cercano, que ha sido Mercadona, que ha decidido subir a sus trabajadores un 5% sus sueldos para equipararlo al IPC. Por lo tanto, mucho cuidado, porque la inflación no es pasajera. De hecho, el problema que tienen principalmente los gobiernos es que tienen que decir que es pasajera, porque si no se verían abocados a tener que subir los tipos de interés. Y ya sabemos que si suben los tipos de interés van a llevar a la quiebra a los gobiernos y a muchísimas empresas, ya que el nivel de deuda que tienen es altísimo, y si subieran un poquitín simplemente los tipos de interés, esto haría que bajara la inflación, pero provocaría una quiebra, ya que no pueden permitirse pagar esos niveles de interés que tienen ahora mismo con su deuda. Por lo tanto, mucho cuidado, porque se ven abocados ahora mismo a dejar todo pasar, a ver qué va a suceder, y vemos cómo están totalmente viéndolas venir. Y la segunda noticia que quería comentar con todos vosotros es que en este año 2021 se han creado casi 10.000 empresas de la construcción o relacionado con el sector de la construcción. No tiene por qué ser empresas que sean de construcción de nueva vivienda, sino también puede ser de restauración o de reparación de vivienda ya de segunda mano. Esto lo que nos hace pensar es que, como ya sabréis, en la anterior crisis, en los últimos momentos de la fase alcista, de todo el boom que veíamos en el mercado, la construcción fue el sector que más tiró, ya que es el último sector que cae cuando hay una crisis económica. Y parece que está sucediendo ahora mismo la misma situación que ya vimos antaño. Vemos cómo el nivel de empresas que se está creando es altísimo, es mucho mayor al que vimos en años anteriores, y este boom, esta pequeña burbuja o no tan pequeña burbuja que estamos viendo en el sector de la construcción, podría anticipar el final de la fase alcista de los mercados. De hecho, si nos fijamos en la noticia, creo que está un poquito por abajo, podemos ver la evolución de la creación de pymes y microempresas de la construcción. Hay que tener en cuenta que la mayoría de las empresas que se han creado son pequeñas empresas, que serán las primeras que caerán cuando todo explote. Como vemos, la subida, la creación de empresas que ha habido en el último año ha sido muchísimo mayor a la que veníamos viendo en años anteriores. Esto nos hace que pensar, porque como decíamos, podríamos estar en una burbuja del sector de la construcción, y tenemos ya antecedentes para saber cómo puede acabar todo esto. Por lo tanto, mucho cuidado, porque tenemos ya los primeros síntomas del final de la fase alcista de los mercados. Y antes de comenzar con los gráficos de las acciones, vamos a analizar cuál es la situación en los principales índices europeos y de Estados Unidos. Como siempre, veremos el IBEX, el DAX, el Dow Jones y el Nasdaq. El primero de ellos, el IBEX 35, ya después de las caídas que hemos visto en las últimas semanas, parece haberse estancado un poquito en la corrección en la zona de 8.300 puntos. Ya íbamos comentando en los gráficos diarios de todos los días que podríamos esperar un rebote ahora mismo hasta la zona de los 8.700 puntos. Y ahora vamos a ver por qué. Vemos como la media móvil de 200 sesiones ha actuado como soporte durante toda la tendencia alcista que comenzó el pasado año. En cada corrección importante se ha apoyado en esta media para continuar creciendo en el gráfico.
Bien, pues en la última caída que vimos hace unas semanas, perdió esta media móvil de 200 sesiones, es decir, ya no podría actuar como soporte. Lo que quiere decir que ahora podría actuar como resistencia, pero para actuar como resistencia tiene que confirmarla como resistencia. ¿Y cómo lo haría? Pues con un rebote hasta esta zona, hasta la zona de la media móvil de 200 sesiones, y que ahora no pudiera superarla y actuar como resistencia. Además, si tenemos en cuenta el gap que ha dejado en esta zona, es probable que intente cerrarlo. Todo cuadraría a la perfección. Por lo tanto, ahora, como decíamos, podríamos ver un rebote hasta la zona de la media móvil de 200 sesiones, que se encontraría alrededor de los 8.700 puntos. Si analizamos la caída, vemos como ha habido sesiones con muchísimo volumen en la caída, y cuando ya fue perdiendo volumen en las últimas caídas fue cuando intentó rebotar. Sí que es verdad que el rebote vino acompañado con muy poquito volumen, lo que hizo que las últimas sesiones volviera a caer de nuevo, pero ya las últimas caídas han venido acompañadas de muy poquito volumen, por lo tanto ahora podríamos ver un impulso. A poco que entre la demanda esta semana, podríamos ver ese rebote hasta la zona de los 8.700 puntos. Más allá de esta zona, como decimos, va a ser complicado porque la media de 200 sesiones podría actuar como resistencia. Los siguientes tres índices que vamos a analizar, vamos a ver un elemento en común en todos ellos que nos hace preocuparnos más de la cuenta, que podrían estar relacionados con el final de la fase alcista en los mercados. Pero primero vamos a analizarlos con el gráfico diario. Como vemos, el DAX vio una situación en la que se apoyó en la media móvil de 200 sesiones, una media móvil que también había actuado como soporte en la anterior caída en octubre. Vimos cómo desde esta zona ha conseguido rebotar, ha cerrado el gap que había dejado en noviembre y ahora había dejado otro gap por debajo, que ahora mismo podría estar actuando como soporte. No tiene pinta de que vaya a cerrar este gap de momento a la baja, ya que sí que podría intentar cerrar el gap que tiene en la zona de los 16.100 puntos aproximadamente. Como vemos, en el rebote no ha habido demasiado volumen tampoco, y en las últimas sesiones que hemos visto caídas tampoco han venido acompañado con demasiado volumen. Por lo tanto, como decimos, al igual que pasaba con el IBEX esta semana, si consigue entrar volumen con la demanda, podremos ver ese rebote que en el caso del DAX podría tener el objetivo en la zona de los 16.100 puntos. Más allá de esta zona será complicado. De hecho, si vemos ya ese elemento en común que decimos de los tres índices que vamos a analizar ahora mismo, es la divergencia que estarían formando en el gráfico semanal. Como vemos, el DAX en la última subida consiguió marcar un nuevo máximo creciente, pero el RSI no consiguió marcar un nuevo máximo creciente. De hecho, el RSI marcó el máximo por debajo de la zona de los 70 puntos de este indicador, lo que quiere decir que la fuerza de la subida está siendo ya demasiado baja, y mucho cuidado porque podríamos ver una corrección más importante, y la corrección no es la que hemos visto ahora, porque seguiría manteniendo la pauta de mínimos crecientes, sino que sería una corrección en la que perdiese la zona de los 15.000 puntos, y de hecho podría marcharse hasta la media móvil de 70 sesiones en un primer momento y después hasta la media de 200. Así que mucho cuidado, porque si en las siguientes semanas no consiguiera marcar un máximo creciente, sería la confirmación de esta divergencia y podría significar el final de la fase alcista, ya que estaríamos hablando de problemas mayores en el gráfico. De hecho, si nos fijamos en el Dow Jones, la situación sería la misma. Ha ido marcando máximos crecientes, pero el RSI no ha ido marcando máximos crecientes. Ya hemos visto esta caída importante, sigue manteniendo los mínimos crecientes, pero cuidado, porque como decimos, si no consigue marcar un nuevo máximo creciente, confirmaría la divergencia y podríamos ver también nuevas caídas mucho más importantes en el gráfico, que rompiera la tendencia alcista que comenzó en marzo del pasado año. Si analizamos el Dow Jones en el gráfico diario, vemos como la caída se ha mantenido sobre la media móvil de 200 sesiones. En el gráfico del Dow Jones vemos como la media de 70 ha actuado muy bien en correcciones más pequeñas, y en correcciones más importantes se ha apoyado de la media móvil de 200 sesiones, que es lo que ha pasado ahora mismo. Puede que el rebote que ha vivido ya esté llegando a su final, puede que la zona de los 36.100 puntos aproximadamente pueda ser ese tope que tenga la subida. Por lo tanto, mucho cuidado, porque podríamos estar al final de la subida. De hecho, como vemos, el volumen en este rebote no ha sido demasiado importante. Ha sido más importante la caída que veíamos que en el rebote. Por lo tanto, mucho cuidado, porque podrían continuar las próximas semanas las caídas después de ver el rebote que estamos viendo actualmente. Y por último, el Nasdaq, que hemos visto cómo la corrección se apoyaba en la media de 70 sesiones, que también ha actuado anteriormente como soporte y había dejado un gap por el camino. Vamos a ver si consigue marcar un nuevo máximo creciente en el gráfico, ya que si no consiguiera hacerlo, como vemos en el gráfico semanal, también tiene ese elemento en común de la divergencia que estaría formando en el gráfico semanal. Nuevos máximos crecientes en la cotización, mientras que el RSI no ha conseguido
hacerlo. Sí que es verdad que en este caso el RSI todavía se ha mantenido por encima de los 70, por lo tanto la subida sigue teniendo fuerza y es probable que en el rebote que estamos viendo ahora se acerque a la zona de máximos, pero es probable que no consiga superarlos. Si pasase esto, sería la confirmación de la divergencia y mucho cuidado porque la corrección que podríamos ver podría ser mucho más importante y rompería esa pauta de mínimos crecientes. De hecho, podríamos ver una caída muy importante hasta la zona de la media móvil de 70 sesiones, que en el caso de cuando se encuentre en ella podría situarse en la zona de los 14.000 puntos, donde tendría un soporte muy importante. Por lo tanto, mucho cuidado, como decimos con los índices, no hay que fiarse demasiado del rebote que estamos viendo ahora mismo, no ha venido acompañado con mucho volumen en los mercados y las caídas que podríamos ver las próximas semanas después de que finalice el rebote que estamos viendo actualmente podrían ser muy importantes. Bueno, pues la acción que he elegido esta semana para ser la protagonista de la semana es Laboratorios Rovi. Principalmente he elegido esta acción porque va a ser la acción que va a sustituir a Viscofan en el IBEX 35 y además la situación que tiene en el gráfico me parece muy interesante. Por lo tanto, creo que era una buena candidata para ser la protagonista de la semana. Vamos a analizarla un poco en el medio largo plazo. Como vemos, desde el pasado año, ya desde las caídas que vimos del coronavirus en marzo, la tendencia alcista que ha vivido ha sido espectacular. Se ha ido apoyando sobre la media móvil de 70 sesiones en cada corrección y ahora que parece que ha visto un movimiento más lateral después de las fortísimas caídas que vimos en agosto, se apoyó en la media móvil de 200 sesiones que sirvió como salvavidas de la cotización. Ahora se encuentra en una zona clave muy importante en torno a los 68 euros que podrían actuar como resistencia. Hay que comentar que normalmente cuando las acciones entran en el IBEX 35 parece un síntoma de alegría y que podrían continuar creciendo su cotización, pero en los últimos años las acciones que han entrado en el IBEX 35 han visto bastante mermada su cotización los siguientes meses. Por lo tanto, mucho cuidado porque el final de la tendencia alcista que venimos viendo en los últimos meses podría estar llegando a su fin si nos basamos en este único factor. Si nos fijamos de hecho en el gráfico semanal, vemos como ya se formó una divergencia entre el mes de mayo y el mes de agosto entre el gráfico y el RSI que acompañó una caída muy importante. Pero ahora se podría estar formando una nueva divergencia entre esos máximos que vimos en agosto y la cotización actual y vemos como la divergencia que se estaría formando también es importante entre el RSI y la cotización. Por lo tanto, mucho cuidado porque esto podría anticipar el final de la tendencia alcista. Ya vimos una caída muy importante, como decimos en agosto, que llevó a la cotización hasta la media móvil de 70 sesiones y ahora podríamos ver una caída muy importante también. Por lo tanto, mucho cuidado con subirnos al carro porque es simplemente entre en el IBEX 35 porque, como decimos, las últimas acciones que han entrado en el IBEX 35 han visto bastante mermada su cotización los siguientes meses después de entrar en el índice. Bueno, pues vamos con vuestra sección, esa sección donde analizo las acciones que en este caso me habéis pedido a través de Twitter, como veis son unas cuantas, así que me habéis dado un poquito de trabajo, pero yo encantado de hacerlo. Vamos con la primera de ellas, vemos como en toda la tendencia alcista que comenzó principalmente en marzo del pasado año, se ha ido apoyando sobre la media móvil de 70 sesiones, actuando muy bien como soporte para dar esa continuidad alcista. Pero ojo ya, porque los últimos meses ha puesto ya en duda esta media móvil de 70 sesiones y el soporte ya no parece tan fiable. De hecho, si nos fijamos en el gráfico semanal, veríamos cómo se podría estar formando una divergencia entre la cotización y el RSI. Esto lo que podría anticipar es el final de toda la tendencia alcista. Por lo tanto, muchísimo cuidado ahora porque si viéramos un mínimo decreciente podría ser la confirmación de esta divergencia, podría ser el final de la tendencia alcista y las caídas podrían ser muy importantes en este valor. Mientras que si consiguiera seguir marcando máximos crecientes como venía haciéndolo antes, se desactivaría esta divergencia. La verdad que ahora mismo no tendría muy buena pinta porque si vemos el volumen de la última caída ha sido mucho más importante que el que habíamos visto en la última subida. Por lo tanto, mucho cuidado porque, como decimos, las caídas podrían ser importantes en los próximos meses en esta acción. La siguiente de las acciones que vamos a ver es FaceFi. Como ya comentamos en los análisis diarios, la zona de 4.20 era muy importante, una zona de soporte que no debería perder porque si no podría caer hasta la siguiente zona de soporte, los 3,70.
y parece que es hacia donde se va a dirigir en las próximas sesiones. Ya se va acercando peligrosamente a esta zona que sí podría actuar como soporte. ¿Y qué podríamos esperar si llega hasta esta zona? Pues bien, un movimiento lateral, al igual que ya vimos entre febrero y mayo de este año. Desde la zona de los 3,70 podríamos esperar un rebote hasta la zona de 4,20. Se podría confirmar este movimiento lateral para consolidar ahora la zona de 4,20 como nueva resistencia, ya que anteriormente había actuado como soporte. La siguiente de las acciones que me habéis pedido es Aircross. También es una acción que seguimos en los análisis diarios. Veíamos cómo era muy importante que se mantuviera sobre la media móvil de 70 sesiones, que está dando ese apoyo alcista a la cotización. Al perderlo nos quedaba solo la esperanza en la media móvil de 200 sesiones. Como vimos, solo se mantuvo un par de sesiones en la zona y continuó cayendo. El objetivo ahora se encuentra en la zona de 2,65, que es el soporte más importante que tiene ahora mismo en el gráfico. No tendría ninguna otra zona por el camino de soporte, por lo tanto podríamos esperar una caída hasta esta zona. Y así, el momento que se encuentre en esta zona podría experimentar un rebote hasta la zona en la que se encuentra actualmente, que como vemos parece que la cotización se ha estancado un poquito. Por lo tanto, podríamos considerarla como futura resistencia si ahora continuará cayendo. Sí que es verdad que podríamos situar más adelante, cuando veamos ese rebote, un objetivo también en la media de 70 sesiones, ya que anteriormente había actuado como soporte y ahora podría intentar consolidarla como resistencia. Pero de momento lo que vemos más claro es que podría irse hasta la zona de 2,65, que podría ser el siguiente soporte más importante que tiene en el gráfico. La siguiente de las acciones es Atrix. Creo que ya la habíamos analizado en algún vídeo también de resumen semanal, en las acciones que me habíais pedido. Comentamos que venía apoyándose muy bien en la media móvil de 70 sesiones en las correcciones más pequeñas y en la media de 200 sesiones en las correcciones más importantes. Ahora hemos visto, después de la divergencia que vimos en el mes de agosto en la cotización, cómo caía con muchísima fuerza. Parece que no tiene fuerza suficiente para mantenerse al alza y ahora el principal soporte podría estar encontrándose de nuevo en la media móvil de 200 sesiones. Mientras se mantenga soporte en esta zona, podría continuar manteniéndose al alza, al igual que ya vimos en el mes de mayo. Pero mucho cuidado, porque si no se pudiera mantener sobre la media móvil de 200 sesiones, podríamos ver caídas mucho más importantes en el gráfico. Por lo tanto, es tan simple el análisis técnico de Atrix que simplemente con tener en cuenta que la media móvil de 200 sesiones es el límite que no debe cruzar la cotización, podríamos estar en el camino correcto para analizar perfectamente esta cotización. La siguiente de las acciones es FCC. Hemos visto cómo la media móvil de 70 y 200 sesiones actúan muy bien en su gráfico. Son dos medidas que debemos de tener muy en cuenta porque, como ahora vamos a ver, han actuado muy bien como soporte en el gráfico, en toda la tendencia alcista. Como vemos, las caídas más importantes se ha apoyado en la media de 200 y en las caídas más pequeñitas se ha ido apoyando en la media de 70 sesiones. De hecho, ahora si nos fijamos, después del rebote, sí que es verdad que perdió la media de 200 sesiones, pero consiguió recuperarla con fuerza. Se ha estrellado contra la media de 70 sesiones, que podría estar actuando ahora mismo como resistencia. Como vemos, funcionan muy bien. Lo vimos también en el mes de octubre, cuando la caída se apoyó en la de 70 y volvió a rebotar de nuevo, y ahora cuando perdió la media de 70 sesiones cayó hasta la media de 200. Es verdad que la pierde, pero es la forma que tienen de poner fin a la corrección, al igual que ya vimos en meses anteriores, como en julio, y también lo vimos en agosto y en mayo. Si echamos un ojo al gráfico semanal, la situación es igual, es decir, la media de 72 en las sesiones seguirían actuando como soporte en el gráfico. Lo vimos en el mes de julio y ahora lo hemos visto en noviembre, cuando se ha apoyado en la media de 70 sesiones para rebotar de nuevo. Ahora mismo, mientras se mantenga sobre la media móvil de 70 sesiones, podríamos mantenernos alcistas en el gráfico. Sería muy importante conseguir marcar un nuevo máximo creciente por encima de la zona de 11,50, ya que si no podría estar poniendo en riesgo esa tendencia de máximos crecientes que viene marcando desde noviembre y podría poner fin a toda esta subida. Pero, como siempre decimos, tiene que mantenerse por encima de la media de 70 sesiones, ya que si la perdiese podría ser la señal definitiva de que podríamos estar al final de las subidas en su cotización. La siguiente de las acciones que vamos a ver y que me habéis pedido es Talgo. Ahora mismo, más en el corto plazo, hemos visto cómo ha chocado contra la media de 70 sesiones, que también había actuado anteriormente como resistencia y también había actuado como soporte en anteriores ocasiones. Lo vimos en junio, lo vimos también en agosto, como había actuado como soporte, y ahora podría estar actuando como resistencia.
Ahora mismo lo que podríamos esperar es una caída hasta la zona de 4.35, donde tendría su principal soporte. En la zona entre los 4.35 y los 4.80 podríamos ver un movimiento lateral interesante, como ya hemos visto anteriormente. Por lo tanto, sí que es verdad que no tiene una tendencia clara en el medio plazo la cotización de Talgo, pero sí que se podría estar moviendo entre la zona de 4.35 y 4.80. Por lo tanto, es zonas a tener en cuenta para entrar y salir dentro de la cotización más en el corto plazo. Como decimos, en el medio y largo plazo, la tendencia no es para nada clara en su cotización. OHL la veníamos analizando también en los gráficos diarios. La última vez que la veíamos se acercaba a la zona de la media de 70 sesiones, que ya comentamos que podría actuar como soporte, al igual que lo venía haciendo anteriormente, y desde esta zona podría atacar de nuevo en la zona de 0.85. Comentamos que si atacaba la zona acompañado de volumen podría superar los 0.85 y marcar ese objetivo en la zona por encima del euro. ¿Y qué es lo que ha pasado? Pues bien, se ha acercado hasta la zona de los 0,85 y el volumen no se ha echado atrás, es decir, ha ido creciendo. De hecho, vimos una corrección que ponía en duda que lo superaría, pero en la siguiente sesión, en la sesión del viernes, vimos una subida buenísima acompañado con muchísimo volumen. Por lo tanto, además cerró en máximos, todo hace pensar ahora mismo que podría marcharse hasta ese objetivo por encima del euro, donde tendría la siguiente resistencia. La siguiente de las acciones que vamos a ver es FAES, al igual que veíamos anteriormente con Talgo, no tiene una tendencia clara ahora mismo en el medio y largo plazo, viene moviéndose en un movimiento lateral. Los principales niveles que vemos en el gráfico se encontraría la resistencia en los 3,55, donde vemos que alcanza esta zona en los repuntes más importantes, y la zona de 3,30, donde tendría su soporte más importante en las caídas. Por el medio se encontraría la zona de 3,45, también habría actuado como resistencia y como soporte en algunas ocasiones. Ahora se encontraría en la parte baja de estas dos partes, por encima de los 3,45 y por debajo de los 3,45. De hecho, ahora la media de 70 sesiones podría estar actuando como resistencia, como ya vimos en la sesión del viernes. Si no consiguiera mantenerse por encima de esta zona esta semana, podría caer de nuevo hasta la zona de 3,30, mientras que si consiguiera superarla y mantenerse por encima de los 3,45, podría marcharse hasta los 3,55. Como vemos, el rango de movimiento, aunque parezca amplio, es muy pequeñito. Entre los 3,30 y los 3,55 no llega ni a un 10% de movimiento. Por lo tanto, esta acción es complicada para operar con ella en pocas sesiones. Y vamos con las tres últimas acciones que me habéis pedido. La siguiente va a ser el Eznor. Como vemos, desde comienzos de año viene moviéndose en un movimiento lateral muy marcado entre la zona de 10,80, que estaría actuando como resistencia, y la zona de 9,50, que sería su principal soporte. De momento podría seguir moviéndose en esta zona, pero ahora más en el corto plazo vemos como la media de 70 y 200 sesiones podría estar actuando como soporte. ¿Qué podemos esperar las siguientes semanas? Pues bien, si consiguen mantenerse sobre la media de 70 y 200 sesiones, como decimos, podría intentar un nuevo impulso hasta la zona de 10,80. Mientras que si perdiesen la zona actual, podría marcharse hasta los 9,50. Como vemos, el volumen está siendo muy bajito. Por lo tanto, mucho cuidado, porque si no entras en volumen con la demanda de las siguientes sesiones, podría irse desangrando poco a poco y acabar cayendo hasta la zona de 9,50. Por lo tanto, vamos a tener que seguirla muy de cerca, porque la zona en la que se encuentra ahora mismo es clave para saber si podrá mantenerse al alza o continuará cayendo hasta la zona de 9,50. PharmaMar ya la veníamos comentando también en los gráficos diarios y comentábamos que la zona de 69,50 era clave para mantener viva esa esperanza de volver a esos precios por encima de los 100 euros. Cuando vimos que caía por debajo de esta zona, lo hizo con muchísima fuerza, cayendo hasta el siguiente de los soportes que situamos en la zona de 60 euros. Comentábamos que era probable que se mantuviese unas sesiones sobre esta zona, ya que la demanda estaría bien posicionada, aunque como vimos no con mucha fuerza, y después de unas sesiones en un movimiento lateral acabó perdiendo esta zona de soporte para dar continuidad a la clara ya tendencia bajista, con el objetivo puesto en la zona de los 45 euros, donde tendría el siguiente soporte. Como vemos, sigue marcando nuevos mínimos decrecientes en el gráfico y de momento nada hace pensar que pueda caer esta corrección. Veremos si la zona de los 45 euros, donde tiene el siguiente soporte, sí que puede ser una buena zona para entrar la demanda con mucha fuerza y ver un rebote importante. Si viéramos ese rebote, el objetivo quizás lo podríamos situar en torno a la media móvil de 70 sesiones, pero creo que es demasiado pronto para poner objetivos cuando ni siquiera hemos visto ese suelo en la zona de los 45 euros. Por lo tanto, lo veremos en siguientes vídeos ya más adelante, cuando
toque esa zona de los 45 euros y veremos dónde podría estar el objetivo. Y la última de las acciones es Rey Joffre, es una acción que he seguido muy de cerca últimamente, ya que estaba formando una divergencia clarísima en el gráfico diario con la cotización, y es que parece que la divergencia se sigue manteniendo en el gráfico con el RSI, que sigue marcando mínimos crecientes, menos que en el gráfico los precios marcan nuevos mínimos decrecientes. ¿Esto qué puede significar? Pues como siempre decimos, que la caída está perdiendo fuerza, pero es que vemos como desde que se formó la primera divergencia en la zona de 3,80 ha seguido cayendo hasta ahora mismo los 3,35. Y esto es lo que siempre comentamos. Es muy importante cuando vemos una divergencia que cuando vamos a ver ese final de ella, ya el RSI marca índices por encima de los 30 puntos, que es lo que estamos viendo ya en las últimas caídas, que el RSI no tiene nada de fuerza y ya acaba y se mantiene por encima de los 30 puntos. Es decir, la caída ya no tendría prácticamente ninguna fuerza. En las anteriores caídas el RSI se mantenía por debajo de la zona de los 30 del RSI, por lo tanto seguía teniendo fuerza la caída. Ahora ya parece que va perdiendo fuerza y podríamos esperar el rebote. ¿Y hasta dónde podría llegar ese rebote? Pues hasta la media móvil de 70 sesiones. Como vemos, el objetivo en la zona de 3,80 donde formaba la primera divergencia también estaba en la media móvil de 70 sesiones y ahora sigue estando. Como se ha ido alargando, ha ido perdiendo fuerza la media móvil de 70 sesiones y el objetivo cada vez está más bajo. Sí que es verdad que la zona de 4,40 podría ser una zona muy interesante porque había actuado antes como soporte y ahora podría actuar como resistencia, pero queda ahora mismo demasiado lejos en la zona actual. También quería ver con vosotros el gráfico semanal porque situábamos que la media móvil de 200 sesiones podría actuar como soporte, pero vemos cómo la ha acabado perdiendo. Veremos si en ese rebote consigue superar la media móvil de 200 sesiones, porque si no consiguiera superarla ya veríamos cómo el objetivo podría estar no muy lejos de la zona actual, aproximadamente un 10%. Por lo tanto, puede que ese rango que tenemos de movimiento puede ser ahora mismo muy bajito, mientras que si consiguiera superar la media de 200 sesiones no tendría barreras hasta la zona de los 4,35 ahora mismo, que es donde se encontraría la media de 70 sesiones. La acción que se encuentra esta semana en una zona clave es Inditex y vamos a ver dónde se encuentra esa zona clave. La situaríamos en la media móvil de 70 sesiones. ¿Y por qué? Pues porque esta media ha actuado muy bien siempre en la cotización de Inditex en el gráfico semanal. Como vemos, vamos a situarnos en febrero de 2020, cuando vimos esas caídas tan importantes a perder la media móvil de 70 sesiones, que anteriormente había actuado como soporte y resistencia. Al perderla cayó con mucha fuerza, luego se recuperó hasta la media de 70 sesiones y continuó cayendo. Y ya cuando superó la media de 70 sesiones comenzó esa nueva tendencia alcista que le ha llegado a marcar de nuevo la zona por encima de los 30 euros. Como vemos, en esta tendencia alcista se ha ido apoyando también en la media móvil de 70 sesiones y es actualmente donde se encuentra. Sí que es verdad que al final de esta semana ha mantenido la cotización por encima de la media de 70 sesiones, pero mucho cuidado, porque si la perdiese podría ser el final de la tendencia alcista que venimos viendo desde noviembre y podría caer con mucha fuerza de nuevo hasta la zona de los 23 euros donde tendría su principal soporte. Por lo tanto, vamos a seguir muy de cerca este movimiento con la media móvil de 70 sesiones. Y es que el movimiento no viene de hoy, es decir, si echamos la vista atrás, vemos como en todas las tendencias alcistas se ha ido apoyando en la media de 70 sesiones y en las tendencias bajistas la ha tenido como resistencia. Por lo tanto, ahora será clave que se mantenga sobre la media de 70 sesiones para continuar marcando nuevos máximos crecientes. Pero ojo, porque como último detalle, aunque estemos hablando de una acción que se encuentra en una zona clave, también vamos a situar una divergencia. En el último máximo que se formó en el gráfico semanal, formó una divergencia entre la cotización y el RSI, lo que dejaría aún muchas más dudas de si se podrá mantener al alza. Es decir, una razón más para vigilar muy de cerca la media móvil de 70 sesiones para activar o desactivar esa tendencia alcista en el gráfico. Y la acción que vamos a situar en una divergencia en el gráfico, como podéis ver, es Pfizer. Vemos como en la última subida, que sí que es verdad que me acompaña con mucho volumen, ha formado una divergencia clarísima entre la cotización y el RSI. ¿Cuál es la situación ahora mismo? Pues bien, si no consigue marcar nuevos máximos crecientes por encima de los $55, como ya habíamos visto hace un par de semanas, es posible que se active esta divergencia.
De hecho, la señal para activar esta divergencia y ver caídas mucho más importantes se situaría en la zona de los $50. Si viéramos nuevas caídas como las que hemos visto en la última semana que mandaron la cotización por debajo de los $50, se activaría esta divergencia y mucho cuidado porque la caída podría ser brutal hasta la zona de los $41, donde además se podría encontrar con la media móvil de 70 sesiones. Hemos visto mucha volatilidad en las últimas semanas debido a la nueva variante del virus y a los nuevos casos que estamos viendo de coronavirus, que como está aumentando muchísimo, y esto hace que repercuta esta volatilidad en la cotización de Pfizer. Por lo tanto, vamos a vigilarla de cerca, porque si no conseguirá marcar nuevos máximos crecientes, podría activarse la divergencia y, como decimos, la caída podría tener el objetivo en la zona de los $41, lo que sería casi una caída del 20%. Bueno, pues esto ha sido todo por hoy. Espero que os haya resultado interesante este vídeo de resumen semanal. Ya hace unas semanas que no lo publicaba y creo que teníamos todos ganas de volver a este formato de vídeo y además analizar todas esas acciones que me habéis pedido. Recordaros como siempre que no son recomendaciones ni de compra ni de venta, simplemente son opiniones personales basadas en el análisis técnico. Nos vemos mañana de nuevo y hasta entonces que tengáis muy buen día.